Que Dios les bendiga en esta mañana, es mi deseo. Le damos gracias a nuestro Dios que podemos estar aquí en su casa. Sabemos que ha sido el cambio de hora y se nota, ¿verdad? Pero un grupo estamos aquí. Y quiero comenzar en esta mañana con una reflexión que nos lleva allí a meditar y a pensar un poco nuestra relación con Dios, nuestra relación a través de Jesucristo. Y nos dice así: Jesucristo, mi Señor, me asombra el hecho de que tú, el Dios eterno, te hiciste hombre por mí. Dejaste el esplendor de tu gloria celestial por el establo de Belén. Anduviste por las polvorientas veredas de Palestina, enseñando y haciendo el bien. Calmaste el mar furioso, sanaste al enfermo y diste esperanza al desalentado. Tú, el perfecto Hijo de Dios, tomaste mi pecado y llevaste mi castigo. Sufriste el dolor, el rechazo, la soledad y la muerte. Eres Jesús, mi Salvador. Resucitaste triunfante del sepulcro. Desde que te recibí por la fe, vives en mí y estás transformando mi pensar y mis anhelos. Has quebrantado el poder del pecado en mi vida. Eres Cristo, mi libertador. Hoy ocupas el lugar de honor a la diestra del Padre, donde intercedes por mí. Y cuando regreses a este mundo en gloria, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que eres el Señor, Dios Todopoderoso. Jesucristo, tú eres mi Señor, te amo, te adoro y te alabo con el canto que surge de mi ser. Qué maravilloso poder tener esta experiencia con nuestro Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo. Y como dice esta lectura aquí, cada día Él está cambiando, transformando, obrando en nuestras vidas. Muchas veces en el trabajo hay un muchacho cubano y siempre, usted sabe que el que no es cristiano pues le tira, no, a la gente de la iglesia, no, porque tú vas a la iglesia, tú eres perfecto. Y ¿quién te dijo que los que vamos a la iglesia somos perfectos? Hemos entendido que necesitamos buscar de Jesucristo y Él nos va cambiando y va haciendo perfecto nuestra vida, pero no que lo somos. Esa es la importancia, ¿verdad?, de tener una relación allí con nuestro Señor Jesucristo. Él va cambiando, Él va transformando nuestras vidas, ¿verdad? Y mientras nosotros le alabamos, le bendecimos. Y yo les invito en esta mañana a estar puestos en pie para allí alabar, para tener un momento de oración, pidiendo a nuestro Dios la bendición y la dirección de su Espíritu Santo para este servicio. Padre, en esta mañana te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo hemos tenido una experiencia, Señor, y cada día tú estás allí cambiando, transformando nuestras vidas, hablando, Señor, allí a nuestro ser a través de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que en esta mañana nosotros podamos adorarte, podamos bendecirte, podamos glorificar tu nombre y podamos recibir, Señor, tu palabra, que ella es la que transforma y cambia nuestras vidas. Rogamos, Padre, por aquellos hermanos que vienen a camino. Rogamos, Señor, por el predicador de tu palabra, por todo lo que hagamos aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, sea, Señor, quien esté guiando todas las cosas. Y, Padre, podamos allí, Señor, ser adoradores en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Padre, y nos encomendamos a ti, rogando, Señor, que a través de esa sangre derramada allí en la cruz del Calvario, tú perdones, tú limpies, Señor, todo nuestro ser y podamos ser ofrenda agradable ante tu presencia en esta mañana, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Muchas gracias, pueden tomar allí sus asientos y vamos a continuar alabando a nuestro Dios en esta mañana a través de los signos, esos cantos tradicionales que la iglesia ha usado para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga nuevamente, ¿verdad?, en esta mañana. Y vamos a comenzar a alabar a nuestro Dios buscando allí en nuestro signario el himno número 104, Paz con Dios. Y dice este himno: paz con Dios, busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud.
que su paz hallé. Lleno estaba yo de duda, temeroso de morir. Hoy en paz, mañana triste, con temor del porvenir. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Al final en desespero ya no puedo, dije yo, y del cielo oí respuesta, todo hecho ya quedó. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Disculpen, tiene otra estrofa y vamos a cantarla. Dice: de mis obras despojado vi la obra de Jesús. Supe que su paz fue hecha por su muerte en la cruz. De mis obras despojado vi la obra de Jesús. Supe que la paz fue hecha por su sangre en la cruz. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que la paz hallé. Amén. Muchas gracias. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice la letra del coro, ¿verdad? De allí del estribillo. Todo nuevo se tornó desde que su paz allí yo encontré. Y les invito a que vayamos allí a nuestras Biblias, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a estar leyendo los versículos del 4 de capítulo 4, versículo del 1 al 8. Repito, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, los versículos del 1 al 8. Y nos dice la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad?, saber aquí estas palabras del apóstol Pablo, donde exhorta, ¿verdad?, de allí que prediquemos la palabra, a que cada día busquemos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, porque se nos está guardada una corona, ¿verdad?, la cual nos dará el Señor. Y confiando en esas promesas, vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Y nuevamente vamos allí a nuestro signario, al himno
156. Himno número 156. Todas las promesas del Señor Jesús. Es un himno conocido, ¿verdad? Y quiero allí que cantemos con el entendimiento y fuerte. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyos poderosos de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grande las promesas que el Señor Jesús ha dado. Fieles, en ella para siempre confiaré. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Aleluya. Alabamos al Señor. Y si le alaba, gózate. Aleluya. Bueno, le entregamos a nuestro hermano Marvin para que continúe con los anuncios. Aleluya. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a llegar del tiempo de la alabanza y de adorar a Dios. Amén. Y como dice este primer coro, todo lo que respire, alabe al Señor. Gracias, Señor, porque llegamos a tu casa. Gracias, Señor, porque estamos aquí y estamos alabando tu nombre. Te pido, Señor, que quites toda distracción, todo arma del enemigo, Señor, que se lo quites, Señor, y vamos a alabarte a ti, en espíritu y en verdad, con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que respire, te alaba y te exalta, Señor. Cielo y tierra proclamará que solo tú eres Señor.
majestuoso y mi Salvador. Cielo y tierra proclamarán que solo tú eres Señor. Te alabaré, exaltaré tu nombre. Tú has sido bueno en darme tu amor, reinas en mi corazón. Te alabaré, exaltaré tu nombre. Tú has sido bueno en darme tu amor, reinas en mi corazón. Reinas en mi corazón. Todo lo que respire te alaba y te exalta, Señor. Cielo y tierra proclamarán que solo tú eres Señor. Tú eres grande y temible, majestuoso y mi Salvador. Cielo y tierra proclamarán que solo tú eres Señor. Te alabaré, exaltaré tu nombre. Tú has sido bueno en darme tu amor, reinas de mi corazón. Te alabaré, exaltaré tu nombre. Tú has sido bueno en darme tu amor, reinas en mi corazón. Reinas en mi corazón. Reinas en mi corazón. Reinas en mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. No debe estar triste el corazón que tiene a Cristo. No debe estar triste el corazón que tiene a Dios. No debe estar triste el corazón que tiene a Cristo. No debe estar triste el corazón que tiene a Dios. Canto con gozo alabo a mi Cristo. No debe estar triste el corazón que tiene a Dios. Canto con gozo alabo a mi Cristo. No debe estar triste el corazón que tiene a Dios. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. Una vez más. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo.
Qué lindo. Para mí el morir es vivir y para mí el vivir es Cristo. Amén. Amén. Señor, te damos toda gloria y toda alabanza porque somos libres por medio del nombre tuyo, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu sacrificio perfecto en esa cruz, por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque fue suficiente. Gracias, Señor, porque ya no tenemos que agregar obras y obras y obras para ganarnos la salvación, sino tú lo hiciste todo en la cruz. Lo hiciste todo. Satisfaciste la ira de Dios. Todo por completo. Y lo que nos falta a nosotros es creer en ese sacrificio, creer en la sangre de Jesús. Y nos preguntamos, ¿qué somos nosotros, Señor, para merecernos esto? Es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí. Por tu gracia que estamos aquí. Y te damos gracias y honra y gloria a ti. Y no solamente el sacrificio, pero no nos dejaste solo. El Espíritu Santo vive dentro de mí. Amén. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia,
solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, muchas gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Cordero de Dios. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora y esta mañana, Señor. Gracias porque tú nos permites un día más para buscar de ti, Señor, para buscar tu santificación. Gracias por permanecer, Señor, en camino. Gracias por este grupo de hermanos que ha venido hasta este lugar, Señor. Bendícelos, bendice los que están en camino, bendice los que están fuera también y no han podido venir, oh Señor. Te pedimos que tú bendigas esta ofrenda que se va a recoger y sea, oh Señor, utilizada, Señor, para tu obra y tu gracia, Señor. Gracias por todo. Te pedimos que te quedes con nosotros en el resto de este servicio, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme
a serte fiel. En Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. En Él. Gloria a su nombre. Tenemos la visita de José L. Murguía. Creo que ha venido antes, ¿no? ¿Primera vez? José, bienvenido. El apellido me era familiar, no sé si es que alguien de la familia ha venido antes. Ah, ok, bueno. Nos alegramos, bienvenido José. Y todos los demás, ¿verdad?, que están aquí con el propósito de alabar a Dios y glorificarle, y también de recibir la bendición de su palabra. Amén. En el boletín de la iglesia estamos anunciando las actividades normales de la semana. El miércoles la célula de oración, el jueves el ensayo del coro, el viernes estudio bíblico y encuentro de jóvenes, el sábado a las 8 de la mañana ayuno y oración,
Y el domingo 21, servicio de adoración, iglesia infantil y escuela bíblica dominical a las 12. Hoy hay una comida profundo del Ministerio de Damas y a las 7 la reunión de la Junta de Gobierno. En el calendario extendido tenemos que el sábado 27 los jóvenes del ayer y marzo 28 la Semana Santa. Aquí tenemos una noticia, dice, por más de 25 años hemos estado remodelando el templo, comedor, parqueo, etcétera, de nuestro templo, ¿verdad? Ahora estamos enfrascados en la plataforma y necesitamos que ore para que Dios provea todo lo necesario, personal, conexiones, sabiduría, y también que Dios provea las donaciones para Pro Templo que continuaremos necesitando. Bueno, estamos enfrascados en este proyecto de la remodelación de la plataforma y por eso es que cuando usted va a los baños y quiere después ir para el comedor ya no puede porque está bloqueado ahí y es parte del proceso de la renovación que estamos haciendo. Es una remodelación interna. Así que oremos que el Señor provea, amén. Todo lo que usted hace cuesta mucho. Y yo sé que siempre hay hermanos generosos que dan para los diferentes propósitos, ¿verdad? Y esto es algo que se está haciendo con los costos mínimos, pero que siempre va a representar un gasto para la iglesia. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él siempre provee y nos da exactamente lo que necesitamos. La hermana Norma Santa Bárbara, que fue operada de corazón abierto, está mucho mejor, está en su casa recuperándose. Ella se sorprendió porque el doctor le dijo de intensive care, fue directo para su casa, después de corazón abierto. Y le dijo, yo te veo tan bien que no te voy a poner ningún cuarto regular, te voy a mandar para la casa. Y tuvo esos días de recuperación, que son como 4 o 5 días en el hospital, lo hizo en su casa, así que el Señor ha sido muy bueno con ella y la voz se siente fuerte y gracias a Dios se está recuperando. Debemos orar por Gladys Salomón también, su hermana, que está ayudándola y verdad que le dé también la gracia y la fuerza, verdad, para poder ayudar a Norma. Miriam Espinosa, seguimos orando por Miriam, ella sigue mejor, pero hay que seguir orando por ella. Julio Pérez, que está aquí, ¿verdad? Y seguir orando por Julio, que la gracia de Dios sea con él, ¿verdad? Y le ayude. También a Teresita, que no se decaiga, sino que se levante, ¿verdad? Y pueda darle ánimo a Julio siempre. También Leonor Hernández, Blanquita Cárdenas, Fidel Cordón, Miriam Valladares, Amarili Quintanal, la familia de Diosdado, gracias a Dios están bien. La familia de Alberto, hasta donde sé están bien todos. Miriam y Ramón, Yaca, Félix Rosalidia, yo y Xiomara Reyes, Ángel y Lidia, Andy Ávalo, Lili Linares, Areli Fernández. Ahí está toda la lista de personas, ¿verdad?, necesitadas de la iglesia, que es bastante larga. Y debemos incluir también a Jorge Bauta, que también dio positivo de coronavirus, y que el Señor le ayude, ¿verdad?, y pueda... él está bastante bien, pero está como que tuviera catarro, ¿no? Y fue y se hizo la prueba y dio positivo. Creo que la 4ª vez que se hizo la prueba dio positivo. Así que orar por él y orar por todos los demás que se están recuperando. Esta semana, gloria a Dios, porque yo pude ponerme la primera vacuna y eso es una bendición, ¿verdad? Que el Señor abrió puertas donde yo no lo esperaba para que me pusiera la primera vacuna. Y hay muchos pastores que han muerto, hay muchos pastores enfermos, hay pastores que han tenido que dejar el ministerio porque el coronavirus les dejó secuelas y no coordinan para poder predicar. Entonces los pastores somos personas que tratamos mucho con personas, con gente, hablamos mucho con gente y una de las necedades que nos creemos que somos superhombres, ¿verdad? Y que no nos va a pasar nada.
Y no es así. Nos contaminamos y nos enfermamos igual que todo el mundo, ¿verdad? Así que por eso decidí ponerme la vacuna y gracias a Dios, pues, el Señor proveyó. Así que, y gracias a Dios no sentí ningún efecto colateral ni nada en lo absoluto. Así que el Señor es bueno. Seguir orando por el ministerios y asuntos de la iglesia. Actividades de Semana Santa, el coro se está preparando para eso, los jóvenes, la vida espiritual, los nuevos discípulos, las células de oración, todos los asuntos de ministerios, ¿verdad? De la iglesia y los misioneros también, que hasta donde sabemos todos están bastante bien. La familia Márquez, que se está recuperando del coronavirus en Perú, Jim y Kathy, Mayelín en España, los pastores cubanos, Radio Lumiere en Haití, Johnny en Colombia, John y Lisa Sapia, Rich Brown, Griffin en Uruguay, los misioneros en diferentes partes, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia y les ayude a ellos también. Vamos a levantar este clamor delante de Dios y todo el que lo crea, pues, se pone en pie y le ora al Señor con fe, porque dice la palabra que según tu fe será hecho. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay, o sea, que Dios es real, que Dios es una persona, no es una filosofía, no es una idea, no es una teoría, es un ser, una persona que ama, que habla, que se ríe, que canta inclusive. Amén. Entonces, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Señor, gracias porque tú eres una persona real, espiritual, que está entre nosotros hoy. Porque tú has dicho, donde hayan dos o más, ahí estoy yo. Y cuando le diste la oportunidad a Juan de mirar y verte, te vio en medio de los 7 candeleros de oro, Señor. Porque tú siempre estás en medio de tu iglesia, en los asuntos de tu iglesia, cuidando a tu iglesia, Señor. Y aquellas 7 candeleros representaban las 7 iglesias. Y Padre, gracias porque tú estás en medio de nosotros hoy, a través de Jesucristo. Y gracias porque tu presencia, Señor, en medio de nosotros es real. Y estás aquí para sanar, estás aquí para bendecir, estás aquí para libertar, estás aquí para dar vida, Señor, a cualquiera que necesite vida o a cualquiera que no le haya sentido a su vida, Señor. Reprendemos toda obra de Satanás. Sabemos que el enemigo ha luchado hoy fuerte para que no llegáramos aquí. Pero gracias porque tú nos cuidaste, Señor. Y gracias porque estamos aquí por la gracia tuya, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos cuides, nos bendiga y nos ayude, Señor, en todo lo que vayamos a hacer en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Muchas gracias, mis hermanos. Sí, ven acá un momentico, por favor. Permiso un momentico. Gloria al Señor. Vamos a ir buscando nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Gracias. Juan capítulo 20. Recuerden que hoy hay almuerzo de las damas, que es para comérselo, para comprarlo y llevárselo. Esto es para ayudar a las misiones. Las damas tienen compromisos de misiones todos los años. Y así que todos los hermanos que quieran comprar el almuerzo y llevárselo, pueden hacerlo después del servicio. Y pueden comérselo aquí también si quieren, pero lo que más recomendamos es que se lo lleven porque por el asunto de la distancia social, ¿verdad? Amén. Bueno, pues leemos
en Juan 20, y casi ya viene la Semana Santa, ¿verdad? Está muy cerca, y casi que en Semana Santa no se puede estudiar o no se puede predicar mucho sobre los hechos mismos de la Semana Santa, porque son 2 o 3 días nada más. Y bueno, antes hacíamos campaña de toda la Semana Santa, desde lunes hasta domingo, pero como que los tiempos han cambiado. No sé si es que la iglesia es más fría ahora o que la gente está más ocupada, no sé cuál es el... Pero una de las cosas que pasa en Semana Santa es que casi siempre hablamos de los mismos temas y aquí pues Juan desglosa bastante todo lo que es los temas de la muerte y resurrección del Señor. Juan 19 nos habla de la muerte del Señor, nos habla de los hechos, ¿verdad?, de la muerte, que más bien los predicamos en el Viernes Santo, el día de la crucifixión. Y Juan 20, pues nos habla de la resurrección. Y acuérdense que este es una serie de mensajes que tienen que ver con los apóstoles, la doctrina apostólica, post-resurrección. O sea, todo lo que los apóstoles fueron impresionados, fueron tocados, fueron llenos del Espíritu Santo por el hecho de la resurrección. Y después de esa resurrección, pues entonces ellos empezaron a escribir. Y vimos todos los escritos, o sea, la vida y los escritos de Pedro. Estamos viendo la vida y los escritos de Juan. Y vamos a ver la vida y los escritos de Mateo también. Aquellos 3 apóstoles que anduvieron con el Señor y que escribieron. Lucas no anduvo con el Señor. Lucas lo que hizo fue compilar después todo lo que los demás habían escrito y escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pero estos 3 sí anduvieron con el Señor y escribieron los Evangelios. Por eso estamos hablando de hechos o elementos que prueban lo que es la doctrina apostólica post-resurrección. Después de la resurrección, que el Cristo resucitado se presenta a ellos e impacta la vida de ellos, pues todo lo que ellos escribieron, todo lo que ellos hablaron, todo lo que ellos comunicaron acerca de su experiencia con Cristo, ¿verdad? Lo que hemos visto, dice Juan, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. O sea, él es un testigo ocular, ¿sabes? Testigo ocular, ¿verdad? Que estaba presente. Es un testigo ocular de Cristo, de lo que dijo Cristo y de lo que habló Cristo. Entonces, por eso es muy importante la doctrina apostólica, especialmente de Pedro, de Juan y de Mateo y de Marcos. Bueno, Marcos es discípulo de Pedro y tradujo muchos de los discursos de Pedro. Algunas personas han dicho que el Evangelio de Marcos se puede también decir Evangelio de Pedro, porque es un discípulo de Pedro y es básicamente la enseñanza de Pedro es la que da el Evangelio de Marcos, pero es el Evangelio más sencillo que tenemos y es el Evangelio más fácil de entender para todos. Y Marcos era muy niño cuando el Señor andaba con los discípulos. Pero realmente el Evangelio de Juan es el más profundo de todo, ya hemos dicho. Y especialmente este pasaje, el capítulo 20, nos habla de un momento cuando ellos se presentan o ellos tienen un impacto con el Cristo resucitado. Y yo le digo, cualquier persona que tiene una experiencia con Cristo, su vida nunca más es igual. Amén. Porque hay un Cristo que es el Cristo del conocimiento, el Cristo intelectual.
Cualquiera sabe mucho de la Biblia y sabe mucho de Cristo y de Dios. Pero otra cosa es el Cristo de la experiencia. Cuando usted tiene una experiencia con Cristo, que el Espíritu de Dios viene a su vida, usted se siente pecador o pecadora, siente que es una basura, que ha ofendido a Dios con sus pecados y que solo Él puede restituir su vida y darle una vida nueva. Amén. Entonces, ese arrepentimiento, ese proceso en el cual la persona se arrepiente y recibe a Jesús en su vida y recibe un nuevo hálito de vida, una nueva, no digo una nueva personalidad, pero sí una nueva orientación, ¿verdad?, en su vida, pues esa experiencia no se olvida jamás. Amén. Esa es una experiencia única. Es una experiencia que nos recuerda cada día que somos hijos de Dios. Amén. ¿Alguien dice amén? Ya Fidel se fue y ya más nadie habla. Realmente, ¿verdad? Es importante recordar el momento cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida. Al Cristo resucitado, al Cristo que es la esperanza de vida, ¿verdad? Y que el cual nos tomó para siempre, ¿verdad? Para ser sus hijos, para ser sus hijas, para andar con Él y para honrarle y servirle para siempre. Amén. Bueno, en el capítulo 20, versos 1 al 18, nos narra la impresión que tuvo María Magdalena. Primero tenemos allí la impresión de María Magdalena, ¿verdad? Y dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. María Magdalena dice que fue de mañana, siendo aún que oscuro. ¿Por qué fue antes de todo el mundo? Bueno, porque algunos han dicho porque era mujer, ¿verdad? Y las mujeres son así, muchas de ellas, ¿verdad? Son líderes naturales y no quería que le contaran después, ¿verdad? Vimos el cuerpo así, el cuerpo estaba en esta condición y esto, lo otro, sino que quería por ella misma comprobar lo que estaba pasando. Amén. Y María Magdalena dice que de mañanita, muy oscuro, fue al sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que es el que está escribiendo, que es Juan, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que era él, corrió más aprisa que Pedro. Bueno, ahí hay aplicaciones espirituales, ¿verdad? A esto. ¿Por qué Juan corrió más rápido que Pedro? Bueno, Juan era más joven que Pedro. La juventud se impone, ¿verdad? Era más joven que Pedro, pero no solamente era más joven que Pedro, sino que también algunos piensan que Juan tenía una vida espiritual más profunda que la de Pedro e hizo que en la carrera espiritual de la vida unos van más rápidos que otros porque unos están más metidos con el Señor que otros, ¿verdad? Entonces, él llegó primero al sepulcro, él vio primero, él le fue revelado primero que a Pedro, porque, bueno, llegó primero. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró
también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, dice, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, ¿tú lo has llevado? Dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo lugar, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Bueno, hay un primer encuentro aquí con María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena era una mujer de la cual había sido liberada de 7 demonios. Era una mujer que su vida era una vida incapacitada, pero que el Señor le había hecho una vida capaz por la liberación que había hecho en ella. María Magdalena era alguien que vivía agradecida al Señor. Y hay varias Marías, ¿no? Pero esta, precisamente la que encuentra al Señor, María Magdalena, había sido una mujer liberada de demonios. Los demonios, llega el momento cuando la persona está poseída de demonios, no puede trabajar, no puede ganarse la vida. Porque los demonios están dominando la personalidad, están dominando todo lo de esa vida. Y llega el momento que la persona se inhabilita, ¿verdad? No todas las enfermedades nerviosas son demonios, pero muchas de ellas son demonios. Acuérdense que hay más de 200 tipos de esquizofrenia, más de 200. Y la gran mayoría de las esquizofrenias son demonios. ¿Ok? Pero conocemos personas las cuales Dios ha liberado y han sido completamente normales después de haber sido liberados de una esquizofrenia, de un demonio o de demonios de este tipo. Recuerdo especialmente un hermano, ¿verdad? Allá en Puerto Padre, Oriente, que estaba completamente ido de la vida, de la realidad, y el Señor lo liberó y lo hizo un cristiano ferviente, un hombre de oración, un padre de familia, un líder en la iglesia de allí de Puerto Padre, increíblemente. Eso era una bendición a aquel hermano, y el Señor lo hizo porque Dios es un Dios que hace milagros, hermano. Dios es un Dios que libera, Dios es un Dios que sana. Ahora sana al que Él quiere sanar, no al que usted y yo querramos que sane. Sana en su soberana voluntad, porque una de las cosas que tiene Dios es que no se deja controlar por nadie. Usted y yo podemos tener fe para pedir algo, y si es la voluntad de Dios, Dios lo hace. Pero Dios no se deja controlar ni por usted ni por mí, porque Dios es Dios, y es soberano, y continúa siendo Dios siempre. Amén. Entonces, Dios liberó a esta mujer, María Magdalena, porque en sus planes divinos estaba a ser una mujer libre
de los 7 demonios y Dios la liberó. Pero no solamente eso, sino que la revelación de Dios a su vida continuaba. Diga conmigo, continuaba. ¿Usted cree que desde el día que usted vino a Cristo ya lo hizo todo? Hay personas que siempre están diciendo, cada vez que den un testimonio, no, porque yo tengo a Cristo. Amén, aleluya, que tú tienes a Cristo. Pero ¿qué hizo Cristo hoy, el día de hoy en tu vida? ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida hoy? Si tú no tienes más testimonio, entonces estás seco espiritualmente. Aleluya que te convertiste. Pero todos los días Dios hace cosas nuevas con nosotros. Y todos los días hay que testificar de cómo Dios se movió en tu familia, cómo Dios se movió en tu vida personal también. Porque Dios continúa vivo. Dios está resucitado y Dios continúa obrando en nuestras vidas. Y nosotros que tenemos que decirle, Señor, quisiéramos ver tu mano moviéndose en todas las cosas. Y usted va a ver que va a ver la mano de Dios moviéndose en cada asunto, en cada necesidad de su vida. Amén. Entonces, María Magdalena había sido liberada, pero ahora el Señor continuaba revelándole más cosas. Y una de las cosas que le revela es que Él estaba allí. Que ella estaba frente al Cristo resucitado de una forma espiritual, pero Él estaba allí. Amén. Y le dice, yo estoy aquí. Aún no he subido al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, pero he sido resucitado. Y ella recibe de primera mano el mensaje de que Cristo había sido resucitado. Dios tiene un plan con las mujeres también. En el Antiguo Testamento como que no se mencionaban casi mujeres importantes. Bueno, tenemos el caso de Esther, ¿verdad? Una mujer con mucha entereza, con mucha valentía, que por defender a su pueblo judío se presenta ante un rey pagano y podía mandarla a matar, a morir. Sin embargo, dijo que si perezco, que perezca, y intercede por su pueblo y todo le sale bien, porque Dios obró a través de Esther. Pero no hay muchos casos. Bueno, tenemos a Débora, ¿verdad? Jueza, también una de las juezas que tuvo el pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento vemos mucho más activas a las mujeres. Las mujeres son parte de los discípulos del Señor. Las mujeres están... ¿Y a quién se le revela primero el Cristo resucitado? A una mujer. Entonces es muy interesante la participación que le da el nuevo pacto, el Señor en el nuevo pacto, en el pacto, la era de la gracia, y esta dispensación del Espíritu Santo a la mujer. Y hay 3 tipos de pruebas por las cuales podemos descansar cuando se trata de asuntos espirituales acerca de la resurrección. La evidencia que Dios da de su palabra, la palabra de Dios, la experiencia personal. Es decir, que hay, como les estaba hablando, hay una experiencia personal y hay una evidencia interna de la palabra. La palabra dice que Cristo resucitó, pero en tu vida y en mi vida personal podemos experimentar que el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, el Cristo que se mueve dentro de su pueblo, se relaciona vitalmente con cada hombre, con cada mujer y con cada niño todos los días. You believe that or not? You believe that? That's for you. Si tú no lo aceptas, tú no lo recibes, si tú lo reyectas o lo rechazas, pues no es para ti. Pero si lo recibes, es para ti, es para tu bien, es para tu vida. Amén. Es para que puedas lograr una comunión íntima con el Cristo resucitado. El Cristo resucitado es el Cristo de poder. Y aquí estoy dentro de uno de mis puntos favoritos. Hay mucha gente que sigue a Cristo, ¿verdad? Hay mucha gente religiosa. Hay mucha gente que sigue a Dios.
inclusive que hace ritos para Dios, que probablemente si tienen que morir, mueren diciendo que son hijos de Dios, que son cristianos, probablemente. Pero eso no garantiza el hecho de que tengan una relación con el Cristo resucitado. Cuando usted tiene una relación con el Cristo resucitado, usted no solamente está recibiendo, está teniendo relación con el Cristo, ¿verdad?, teórico o intelectual, sino también con el Cristo de la experiencia. El Cristo resucitado es el que viene a ti, el que viene a tu vida y te reprende o te exhorta o te abraza y te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. El que te pone la mano en el hombro y te dice, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás tan alejado de mí? ¿O por qué estás tan frío? ¿O por qué estás tan enredado en las cosas de este mundo y no estás buscando las cosas de Dios? Ese es el Cristo resucitado. Usted puede estar sirviendo a Dios toda la vida, pero si Dios no afecta su vida, si Dios no cambia su vida, si Dios no toca su vida, está perdiendo el tiempo. Porque el único que puede hacer eso es un Dios que vive, un Dios que es real, un Dios que es una persona. Hay personas que sirven a Dios toda la vida. Los musulmanes también sirven a Dios toda la vida. Los musulmanes viven vidas muy disciplinadas. Hay personas que dicen, no, porque el cristiano verdadero tiene que vestirse así y tiene que venir a los cultos a tal hora y tiene que... Pues miren, los musulmanes son gente más disciplinada que muchos cristianos. Y sin embargo están perdidos y condenados al infierno. ¿No creemos eso? Entonces no es la disciplina tuya o el testimonio, como tú puedas disciplinar tu vida, lo que te garantiza el cielo tampoco. Es la experiencia, el perdón de tus pecados y la experiencia con el Cristo resucitado. Porque si no, todo dependiera de ti. Y aquí todo depende de Él. Amén. Yo no digo que los cristianos pueden vivir vidas disolutas. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero que tu salvación no depende de tus buenas obras o lo bien que tú te portes o tu disciplina. Depende de tu relación con el Cristo resucitado. Depende de tu relación con ese que te moldea, ese que te cambia, ese que te enseña cómo vivir la vida cristiana. Entonces, no es que la iglesia te lo imponga o que los hermanos digan cómo tienes que esto, lo otro, sino que tu relación con el Cristo resucitado va cambiando, va transformando tu vida para la honra y la gloria de Dios. María se quedó en el lugar y se encontró con Cristo. María vio a Jesús. Y aquí en este pasaje hay varias personas que ven a Jesús. María vio a Jesús y su vida fue tocada, fue transformada. Amén. Y de modo que ella va y le lleva el mensaje. Algunos de los que defienden que las mujeres pueden predicar, dice María le llevó el mensaje a los apóstoles. Y es un argumento válido, ¿no? Le llevó el mensaje a los apóstoles. ¿Quién se lo llevó? María, una mujer. ¿Y qué le dijo? Él ha resucitado. Él ha resucitado. Amén. ¿Y qué pasa con los apóstoles? Los discípulos pues también ven al Señor. Los versos del 19 al 25. 19 al 25. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús. Por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ok, ahí tenemos el punto donde Jesús se presenta a los discípulos. Jesús se presenta a los discípulos. Es algo interesante cómo el Señor se presenta. Así que las puertas estaban cerradas. Después nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que el cuerpo del Señor dice que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. No sabemos la composición química de ese cuerpo. Podía pasar las paredes. Hay un cuerpo espiritual, pero se veía, se podía tocar inclusive. Porque le dice a Tomás, mete tu dedo en mi mano. ¿Verdad? O tu mano en mi costado. Y indudablemente es un cuerpo pues que no sabemos cómo es, pero va a tener esas características. Hay muchas cosas que no conocemos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿No dice así la palabra? Entonces, ¿cuántas cosas habrán que usted no conoce? Yo siempre digo la frase o el punto de que, y eso me ayuda por lo menos a mí bastante. Imagínese en el vientre de su madre que usted le dijeran, usted va a crecer y va a tener 20 años o 30 años. Y se va a casar y va a tener hijos. ¿Usted cree que usted iba a creer eso? El futuro no lo conocemos, pero no puede cuestionarlo porque Dios sí sabe el futuro. Amén. Dios sí conoce el futuro. Ni el diablo conoce el futuro. Ni el diablo conoce el futuro. Solo Dios conoce el futuro. Amén. Entonces, de modo que Dios conoce y Dios sabe, ¿verdad? Lo que es el futuro suyo, el futuro mío, y Dios puede, ¿verdad? Pues revelarnos cosas. Y de modo que Dios está tratando aquí con los discípulos, Dios está mostrándose a los discípulos, y Dios está diciéndole a los discípulos, yo soy. Dice, entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como envió el Padre, así también yo os envío. O sea, la razón de presentarse ahí era mostrarle sus manos, mostrarle su costado, confirmar la fe de la resurrección. El apóstol Juan dice que cuando allí en el sepulcro dice, y entonces aquel discípulo al que el Señor amaba creyó, dice Juan. Que está hablando del mismo, ¿verdad? Creyó en el sepulcro. Dice, acuérdense que el apóstol Juan comienza su libro diciendo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aquí en Juan 20 dice, y creyó. ¿Creyó por qué? Porque lo vio, porque experimentó y porque se dio cuenta. Dice, porque hasta ese momento ellos no habían creído. Ay, hermano, cuánta paciencia tiene Dios con nosotros. Jesús le dijo, este templo será derribado y en 3 días, ¿verdad?, será edificado. Dice que estaba hablando de su resurrección. Jesús le había hablado, ¿verdad?, que iba
a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús había orado por ellos en Juan 17 y le había dicho que, ¿verdad?, de la manera que Él estaba en el Padre, también ellos iban a ser recogidos en el seno del Padre. Jesús había hablado claramente y abiertamente con ellos, porque a los discípulos no le hablaba por parábolas, sino abiertamente, claramente. Pero dice Juan que ellos no habían, ¿qué?, creído. Entonces, ¿qué más tiene Dios que hacer con nosotros, hermano? ¿Qué más tiene Dios que hacer con nosotros? A veces Dios se está moviendo en una persona. Yo a veces le voy a predicar el evangelio a una persona que me empieza a decir, no, si yo tengo tantas operaciones y Dios me libró de esto y tuve un accidente y lo otro y perdí este familiar y perdí el otro y Dios ha tratado conmigo, pero al final no está convertido. Entonces diría un americano, so what? O sea, Dios ha tratado contigo, ha tratado con tu vida, se ha movido de diferentes maneras delante de ti, pero para que tú creas, para que tú experimentes realidad, para que tú llegues al momento de decirle, Señor, perdóname mi incredulidad. Yo creo que tú estás ahí. Yo pienso que los discípulos creyeron. Si los discípulos no hubieran creído, yo pienso, analizando fríamente y bíblicamente la palabra, no eran dignos de ver al Cristo resucitado. Es mi opinión personal. Si ellos no hubieran creído el mensaje de María Magdalena, no eran dignos de ver al Cristo resucitado. Desde que Él se presenta y desde que Él le dice, soy yo, miren mi costado, miren mis manos, ya ellos habían creído. Porque sin fe, ¿qué dijimos al principio? Es imposible agradar a Dios. El Señor no está ahí para convencerlos a ellos, para decir, mira, yo soy yo de verdad. No, el Señor está ahí para confirmar lo que ellos habían creído. Por cuanto creíste, entonces recibiste. Amén. Por cuanto ellos creyeron, entonces recibieron aquella bendición. Y no solamente era el hecho de ver al Cristo resucitado. Porque todos estos mensajes tienen que ver con lo mismo. El Cristo, el impacto que hace y el poder que derrama el Cristo resucitado en la vida de ellos, es lo que le hace a ellos llevar adelante un ministerio, ¿verdad? Pero no solamente era el hecho de ver al Cristo resucitado, sino también era el hecho de cómo Dios le iba a usar en la vida futura de ellos. Y no solamente ven al Cristo resucitado, sino que también reciben la paz y reciben el poder. Amén. Reciben el Espíritu, un soplo del Espíritu Santo. Él le dice primero, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La paz, el shalom de Dios, es lo que más necesita el ser humano. Usted puede ser la persona que más dinero tenga en el mundo, si no tiene paz, no tiene nada. ¿Verdad? A veces las personas confunden el dinero con muchas cosas. Y piensan, no, ese como es rico, pues tiene todo. Y no, hay personas ricas que tienen paz, pero hay personas ricas que no tienen paz ninguna. De modo que el tesoro más grande que puede tener el ser humano es la paz. Amén. Es el más grande que puede tener. Porque cuando usted tiene la paz de Dios en su vida, el shalom de Dios en su vida, usted puede pensar correctamente, usted puede tratar bien a sus obreros, a sus subalternos, usted puede ayudar a personas alrededor suyo, usted puede ser otra persona. Pero mientras la persona no tiene paz y está enfocado solamente en su ídolo, el dinero, entonces lo que hace es maltratar a todo el mundo. Porque quiere más producción y no le importa a quién le pase por arriba.
Entonces, lo primero que el Señor le dice es que paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Por qué? Porque la paz es lo más grande que el ser humano puede recibir. Pero también le dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, ustedes son enviados. Ya había ido la misión a los 70, ¿verdad? Pero aquí son enviados nuevamente. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Recibid el Espíritu. Recibid el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que iba a hacer que ellos pudieran recordar todas estas cosas. ¿Usted cree que si ellos no reciben el Espíritu, Juan hubiera recordado todo lo que pasó ahí? Juan hubiera podido escribir este Evangelio de Juan tan celestial. Porque hay palabras allí profundas, hay palabras, hay poesía, hay palabras que, ¿verdad?, que todavía no se han encontrado ni el significado de ellas. Entonces nosotros somos ¿qué? Somos canales a través de los cuales Dios se glorifica y Dios nos usa, pero para una obra divina, para una obra celestial. Amén. Como usó a Juan en su momento. Como usó a Juan para que escribiera el Evangelio de Juan, como usó a Mateo, como usó a Lucas, como usó a, ¿verdad?, a todos los que escribieron, ¿verdad?, libros sagrados. De modo que Él le dice, recibid del Espíritu. Cuando usted recibe el Espíritu de Dios, cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, usted siente deseo de orar por alguien. Usted siente deseo de orar para que Dios se glorifique en una persona enferma, en una persona que está considerando suicidarse, en una persona que tiene un problema, en una persona que sencillamente está desilusionado de la vida y desilusionado de todas las cosas. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente con la que usted y yo tenemos que tratar están así? Pero usted tiene que tener el Espíritu de Dios, usted tiene que ser portador del Espíritu Santo para poder entonces ayudar a esa vida. Y por eso Él les dice, recibid el Espíritu. Los discípulos ven al Señor, pero los discípulos reciben la paz, los discípulos reciben el commitment de parte de Dios y los discípulos también reciben el Espíritu de Dios. Dice, a quienes remitieres los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Le da un poder sobrenatural sobre cosas que ellos antes no podían. Ahí no está hablando de perdonar pecados, pero está hablando de revelarle a las personas la condición espiritual o de pecado en la que ellos pueden estar en ese momento. Si a mí alguien no me llega a decir, tú eres pecador, yo nunca me hubiera arrepentido de mi pecado. ¿Usted cree? Si alguien no te hubiera dicho un día, estás ofendiendo a Dios con tus pecados, ¿crees que podías haberte arrepentido? No. Pero porque alguien te predicó y alguien te dijo que tus pecados ofendían a Dios, entonces te arrepentiste. Amén. Entonces, eso es parte de la obra o el ministerio del Espíritu Santo en este mundo. Hacer que la gente reconozcan su pecado. Por eso el Espíritu de Dios vino sobre ellos. ¿Para qué? Para que fueran portadores del mensaje de Dios y pudieran hablarle a la gente con la autoridad de Dios. Mire, estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos muy difíciles, muy, muy difíciles. Nosotros ni nos damos cuenta a veces del tiempo en el que estamos viviendo, hermanos. Porque el diablo está tratando, no con usted y conmigo, también trata, pero con las mentes tiernas de nuestros hijos. Hasta los 25 años, mami y papi son ignorantes. Y si no hablan inglés,
son la cátedra de la ignorancia. Esa es una clave sencillita, pero que Satanás está usando muchísimo. ¿Usted sabe para qué? Para meterse en la mente de nuestros hijos, para hacer de ellos lo que quiera. Porque si papi y mami son ignorantes, entonces yo tengo que buscarme por mí mismo la respuesta a las inquietudes de mi vida. Y cuando va a buscar esa respuesta, se encuentra con una serie de mondragones ahí en el website, que lo que le va a enseñar son otras cosas, que no son las cosas que papi y mami te enseñan. Entonces, ¿cuántos niños caen en eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuando papi y mami vienen a darse cuenta, lo que tienen es un monstruo en casa. Ustedes no saben nada. Entonces, después de los 25 años, muy interesante, pues después de los 25 años, papi y mami tenían razón. Porque ya vienes golpeada, ya vienes magullada por el pecado, o magullado por el pecado, por la vida. Y te pueden haber sucedido muchas cosas. Y entonces tienes que decir, caramba, ¿verdad que ustedes tenían razón? Esa es una fórmula que se está cumpliendo todos los días, en todos los hogares, en todas las familias. Pero usted tiene que tener el poder y la autoridad del Espíritu de Dios para decirle, sal de aquí, Satanás. Amén. Tiene que tener la autoridad de Dios para decirle, Satanás, mis hijos pertenecen a Jesucristo. Y tú no los puedes tocar. No puedes tocar sus mentes, no puedes tocar sus corazones, no puedes tocar nada. Cuando una madre o un padre se para en la brecha con fortaleza espiritual, las cosas van a cambiar en esa familia. Amén. Pero esto es cuestión de todos los días. Es una lucha espiritual de todos los días. ¿Pero para qué? Por eso Él nos dejó el Espíritu. Dice que sopló sobre ellos el Espíritu. ¿Para qué? Para darles gracia, para darles fortaleza, para darles el poder de Dios, para darle autoridad divina frente a las luchas y los desafíos que venían en los días postreros. Entonces, los discípulos ven a Jesús. Todo el que ve a Jesús y todo el que tiene una experiencia personal con Cristo es diferente. Amén. Todo el que tiene el Espíritu de Dios en su vida y todo el que tiene el poder del Espíritu Santo para orar por su familia, para orar por sus hijos, para orar por su matrimonio, es diferente. Porque tiene la gracia de Dios y tiene el poder de Dios en su vida para que Dios transforme las cosas. Y a veces Dios no transforma a nadie, el que te transforma es a ti. Como le pasó a una hermana aquí de la iglesia. Fue al consejero y le dijo, pastor, consejero, este hombre tiene este problema, y llevo 30 años casada con él y no cambia. El consejero le dijo, no, el problema es que la que tiene que cambiar es usted. No él, ya él no va a cambiar. Cambie usted ahora. A veces Dios nos da la respuesta que no queremos escuchar. ¿Alguien dice amén? A veces nos gusta oír siempre lo que queremos oír, ¿verdad? Pero a veces Dios nos da la respuesta que no queremos escuchar. En este caso le dijo, cambia usted. Y a veces Dios nos dice, cambia tú. Ella no cambia, cambia tú entonces. Él no cambia, cambia tú. Y siempre el Espíritu y el poder del Espíritu Santo es el que va a moverse. ¿Para qué? Para que ese matrimonio no se destruya. ¿Usted no cree eso? Para que esos hijos puedan crecer en un hogar saludable. Para que pueda haber una solución. No hay matrimonio que no se pueda salvar, hermano. Eso es una falacia, es una mentira. Los matrimonios cuando tienen problemas, siempre hay un entendimiento.
Por la única razón que la Biblia acepta el divorcio es por el adulterio. Y yo conozco cantidades de parejas que han perdonado al adúltero, a la adúltera, y han seguido 30 años más de matrimonio felices. Así que fíjese usted, hasta eso es perdonable. Es decir, que lo que tiene que tener el Espíritu de Dios, que le hable y que le diga a la persona dónde está fallando. Amén. Y yo no sé por qué el Señor me ha llevado a hablar de esto, pero Dios sabe por qué, ¿no? Quizás alguien lo necesite. En el matrimonio lo que tiene que haber uno de los dos, que el Espíritu de Dios le hable y le diga dónde está fallando y que pida perdón y que sea humilde y lleno del Espíritu de Dios para poder salvar ese matrimonio. Cuando eso pasa, generalmente el otro se derriba también. Amén. Pero como dice el dicho, dos narizones no se pueden besar. Dos orgullosos sí no se pueden, ¿verdad? Pero cuando hay uno de los dos que es humilde y lleno del Espíritu de Dios y que de verdad tiene un insight de Dios para ver las cosas que la otra gente no ve, pues entonces Dios lo usa y Dios lo arregla. Amén. Pero el Espíritu de Dios está en nosotros para arreglar lo que sea, con los hijos, con el matrimonio, con la iglesia, con el liderazgo, con el servicio a Dios, con cualquier cosa. El Espíritu de Dios está en nosotros para arreglar cualquier cosa. Porque nos ha sido dadas las arras del Espíritu. Dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y por tanto, al ser templo, al ser portador del Espíritu Santo, eres portador del poder de Dios para resolver cualquier situación en tu vida. Entonces, los discípulos del Señor ven al Señor y son transformados por el Señor. Porque todo el que tiene un encuentro con Cristo es transformado por Él. Amén. Bueno, esta semana murió Luis Palau, ¿verdad? De un cáncer que hacía mucho tiempo que estaba anunciando que tenía cáncer. Pero una de las cosas interesantes que salió a la media de Luis Palau es que mandó a pasar uno a uno de sus hijos, de sus nueras y de sus nietos, a hablar personalmente con cada uno de ellos. Y eso es algo interesante porque un evangelista que está preocupado por la salvación de miles de almas en el mundo, lo primero que tiene que preocuparse es por la salvación de su familia. Amén. Por la salvación de sus hijos, la salvación de sus nietos, la salvación de sus nueras. Y unos días después murió. Entonces, eso es lo que el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, cuando el Señor le dice, recibid el Espíritu, es para que ellos tuvieran la visión de Dios en sus vidas. No la visión de los inconversos. Los inconversos, dice la Biblia que son animales. ¿No dice así? El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así te dice la Biblia. Y esta versión del 60 pues cambia esa palabra y dice el hombre natural. Lo trata más suave. Pero la versión anterior dice el hombre animal. ¿Y qué es lo que piensa un animal? Un animal piensa en sexo, piensa en dinero, piensa en comida, más nada. No le importa más nada. Pero las cosas espirituales son para los hombres y las mujeres espirituales.
Las cosas espirituales son para aquellos a quienes Dios les revela. Y cuando usted viene a Cristo, cuando usted viene a Dios y cuando el Espíritu Santo llena su vida, Dios le va a empezar a enseñar a usted la condición espiritual de las personas en su familia. Y usted va a empezar a orar por aquellos que están perdidos y que van a ir al infierno. Mientras tanto, usted va a ser un hombre animal o una mujer animal, buscando dinero, buscando sexo y buscando comida, como cualquiera de esos que están ahí en el mundo. Mientras tanto, no hay nada espiritual. Pero Dios cambia las cosas y Dios transforma las cosas para que usted piense en lo espiritual. Para que usted piense en lo espiritual. Para que usted piense en la condición de aquellas personas que le rodean a usted. Y que Dios le da la autoridad y le pone como autoridad espiritual en su hogar para orar por ellos. Entonces, hay una razón por qué el Espíritu de Dios viene. Hay una razón por qué el Espíritu de Dios llena. Por qué el Espíritu de Dios es derramado ahí entre los discípulos. Sabemos que va a haber un Pentecostés después. Va a haber un Pentecostés, pero allí en Pentecostés van a haber 500 probablemente primero, después se fueron 300 y pico, quedaron 120 nada más, y esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Pero este es el primer Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta, eso no dice nada. Era una fiesta normal que ellos celebraron, igual que la Pascua, igual que otra. Pero este es el primer derramamiento. Y es un derramamiento entre ellos nada más. Que le iba a preparar a ellos para después entonces poder enfrentar los desafíos que venían. Recibir el Espíritu. Recibe el Espíritu. Algunas personas han interpretado esto como que ellos en ese momento se convirtieron, recibieron el Espíritu, y en Pentecostés recibieron la llenura del Espíritu. Es posible. Pero el punto es que hay el Espíritu de Dios que siempre estaba sobre ellos, que estaba sobre los profetas, pero ahora viene a recibirlo, viene al corazón, viene a habitar, ¿verdad?, en la vida de ellos. Tomás ve al Señor. Tomás se llamaba Dídimo, que quiere decir Jimagua, ¿no? O gemelo. Y este gemelo tiene muchos gemelos hoy día también. Tomás no creyó. No creyó. Desgraciadamente, dentro de la iglesia de Cristo, ya no estoy hablando de inconverso, ni de hombre animal, ni mujer animal, no estoy hablando de dentro de la iglesia, hay personas también que rehúsan creer. No creen en Dios, no creen ni en la luz eléctrica. Y viven en la frialdad de la religión. Yo sirvo a Dios porque mis padres sirven a Dios. Yo sirvo a Dios porque tengo mis convicciones como cristiano. Pero de ahí para allá no pasa. Este Tomás era un incrédulo. Y ya voy a terminar, me quedan unos minutos para concluir. Pero de Tomás voy a decir que Tomás dijo, si no metiere la mano en su costado, no creeré. Hermanos, ¿hasta dónde la paciencia de Dios y el amor de Dios es con nosotros? Un autor dijo que Tomás, escribiendo una leyenda, Tomás metió la mano en el costado, pero su mano se manchó de sangre y aunque la lavaba,
después salía la mancha de sangre. Es una leyenda, ¿no? Pero qué bueno que hubiera pasado así, ¿no? Para que le quedara la marca de la incredulidad. ¿Hasta dónde el Señor tiene que tratar con los incrédulos? ¿Hasta dónde vamos a estar aferrados a lo que nosotros pensamos y no a lo que Dios dice? Suéltate en las manos de Dios. Suéltate en lo que Él ha dicho para ti y recíbelo. Para que veas que lo vas a recibir. Amén. Pero con la incredulidad no vas a resolver nada. Di, Señor, yo lo creo. Señor, yo lo recibo. Señor, yo no quiero ser un tizón apagado. Yo no quiero ser un religioso más. Yo quiero salir de entre los muertos para anunciar el evangelio con poder. Yo quiero que tú me llenes con tu espíritu para yo hablarle a una vida de Cristo, para yo vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que fluya la gracia y el poder de Dios a través de mi vida. Tomás tuvo una experiencia fuerte porque el Señor regresó a él. Cuán grande es el amor de Dios y la paciencia de Dios con sus discípulos, con sus hijos, hermano. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, lo cual es una declaración muy alta, porque le está diciendo ungido. Al decirle ungido está haciendo referencia al Mesías, ¿no? Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Todos los que vieron al Señor fueron transformados. Amén. María Magdalena fue transformada. María Magdalena había sido ya liberada de 7 demonios. María Magdalena, el Señor la usó para que llevara el mensaje a los apóstoles. Los discípulos fueron transformados. Los discípulos recibieron el Espíritu. Les recibieron autoridad de Dios para decirle a la gente que eran pecadoras y que Dios les liberaba de aquellos pecados. Tomás vio al Señor y fue transformado también. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Ha sido usted transformado o transformada? ¿Es usted una persona creyente? ¿Es una persona que cree en el poder y la voluntad de Dios en su vida? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, porque todas las personas que se acercaron al Señor fueron transformados. Y gracias porque nuestras vidas son transformadas también cuando nos acercamos a ti, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que si aquí hay alguna vida, Señor, que todavía no tiene la salvación, pueda encontrar salvación que solamente hay en Cristo, Señor. Para usted que está de visita, para que usted que está oyendo la palabra, o alguien que hace tiempo que está visitando, pero no ha llegado al pleno convencimiento espiritual. La gracia de Dios es con usted todos los días. Pero dice la Biblia que usted es pecador.
Y que Dios, que es el ser más grande de todos, ama al pecador, pero aborrece su pecado. Por lo cual Dios tuvo que mandar a Jesucristo a morir por usted en la cruz del Calvario. Y que una pequeña fe suya en Jesucristo, en confiar en Él como el Señor y Salvador de su vida, le pueden salvar para siempre. Yo le pregunto en esta mañana a mi amigo, mi amiga, ¿usted quisiera recibir a Jesús en su corazón? ¿Usted quisiera invitarlo a que viniera a su vida y le salvara para siempre? ¿Usted quisiera reconocer en esta hora que es pecador o pecadora y que solo Cristo le puede salvar? Si ese es el caso, ore conmigo esta oración. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito el perdón de Dios en mi vida. En esta hora yo creo y confieso que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. Diga conmigo: y lo recibo. Diga conmigo: y lo recibo como mi Salvador y Señor personal. Señor, tú conoces el corazón de cualquier vida que está sinceramente orando esta oración. Yo te pido que tú le selles con tu Espíritu Santo. Yo te pido que tú le cuides. Yo te pido, Padre Celestial, que pueda crecer en las cosas tuyas y pueda tener la gracia y la bendición tuya, Señor. En el nombre de Jesús.